Hola amigas y amigos, los invitamos a que escuchemos atentamente a la doctora Gelasia Márquez, psicóloga clínica familiar y escolar bilingüe, con temas sobre el bienestar personal, familiar y en comunidad. Y ya con ustedes, la doctora Gelasia Márquez. Bienvenidos. Hola, soy Gelasia Márquez y a nombre del proyecto Tejedores de Comunidad les doy la bienvenida a este espacio donde estamos conversando, dialogando sobre nosotros, las familias inmigrantes hispanas que estamos en transición cultural. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por alentarnos a que continuemos trabajando. En programas anteriores les dijimos que en este nuevo ciclo que estamos hablando sobre los envejecientes, los patriarcas, los creadores de la comunidad hispana, los que se sembraron para que creciera la comunidad, íbamos a hablar de un aspecto que es muy importante, y ese aspecto que es muy importante es el aspecto de la soledad. Nuestros envejecientes nos han dicho que eso es lo que más duro se les ha hecho en el proceso de envejecer. Hemos hablado de la soledad, la hemos definido. Hemos hablado también de la soledad emocional. Hemos hablado de la soledad social, cuando se aísla a la persona, cuando no hay, incluso en muchos de esos lugares donde se hacen casas de cuidado de los envejecientes, cada uno tiene su cuarto o hay 2 por cuarto, se reúnen a la hora de comer. Y ¿qué hay de ese intercambio? Hace falta más intercambio porque estamos perdiendo una riqueza inmensa. Los envejecientes son historia, somos historia. Cada una de las historias nuestras tiene lecciones morales, tiene aspectos de la historia de nuestros países, de nuestra llegada, de nuestros esfuerzos. Todo eso no se debe de perder, debe de mantenerse y entregarse. Hoy vamos a usar menos tiempo que en las veces anteriores, porque lo único que voy a hablarles es que tenemos que aprender a escuchar. Una cosa es oír. Dios y la naturaleza nos ha dado el sentido del oído. El sentido del oído no es un sentido que tú puedas manejar. Tú siempre vas a escuchar, a menos que tengas un defecto. Pero tú siempre vas a escuchar, y esa es una defensa que tiene el ser humano para poder, cuando oye un ruido, correr, cuando siente algo que está pasando, dar un paso. Pero hay una diferencia entre oír, que es en general, y escuchar. Cuando nosotros escuchamos, nosotros dirigimos nuestra atención hacia lo que se nos está diciendo. Es importante que aprendamos a escuchar, porque ese va a ser el arma número 1 que nosotros vamos a tener para acompañar a nuestros envejecientes en su última etapa de la vida. Cuando nosotros hablamos de escuchar, nosotros estamos hablando de una disponibilidad para oír, escuchar, procesar lo que se nos está diciendo. No que a veces tú vas a una consulta médica y el médico le pregunta a la abuelita o al abuelito tal cosa,
y la acompañante, bien sea familiar o bien sea una empleada, dice, no, no tiene nada de eso. Y el abuelito le dice, yo te vengo diciendo hace tiempo que sí lo tengo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que lo que nos dicen no es importante. Hay muchas teorías sobre por qué hay esa falta de engranaje, mismatch, como dicen en el idioma inglés, entre lo que dice el envejeciente y lo que yo entiendo. Hay muchas teorías y de ellas nosotros vamos a hablar más adelante, pero hoy solamente vamos a hablar de que tenemos que tener disponibilidad para escuchar. Cuando nosotros escuchamos, nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona. Nosotros tratamos con nuestro cerebro no solo de oír, sino también con nuestro cerebro entender lo que esa otra persona nos está diciendo. Escuchar conlleva querer comprender. Es decir, que nosotros seamos capaces de entender la carga emocional que trae la palabra, la preocupación, las consecuencias de cómo se siente en ese momento ese envejeciente. Una cosa que es muy importante en el proceso de conversar, de entender, de acompañar al envejeciente, es el que nosotros lo miremos a sus ojos. Esto es vital, porque cuando nosotros el ojo es un punto focal brillante de luz que transmite, y cuando nosotros hacemos ese contacto de unos con otros, nosotros empezamos a hacer una verdadera comunicación. Los dejo con esta idea para que la piensen, porque vamos a hablar sobre la comunicación, sobre todos los aspectos que abarca la comunicación y qué pasa cuando esa comunicación es con los envejecientes, para que no pase lo que nos ha pasado a muchos, que llegamos al médico y el médico no nos habla a nosotros, sino al pariente. No, tenemos que ser nosotros los responsables de nuestra vida. Si les gustó, avísenle a los demás para que los demás vengan y sigamos conversando, que es mucho lo que tenemos para darles, muchísimo. Por favor, toquen la campanita y a nombre del proyecto Tejedores de Comunidad, les habló Gelacia Márquez. Hasta nuestro próximo Hola. Tejedores La Radio presentó Hola, el programa para la persona, para la familia y para la comunidad, bajo la conducción de la doctora Gelacia Márquez, psicóloga clínica, familiar y escolar bilingüe. Gracias por su sintonía.